En la unidad que vamos a comenzar a ver hoy, vamos a ver los fluidos. Se define como fluido una sustancia que no es capaz de resistir fuerzas o esfuerzos de corte sin desplazarse, y se considera fluido la mayoría de los gases y líquidos. Estos son muy importantes porque en la industria química se trabaja muchísimo moviendo o transportando fluidos, líquidos o gases y diseñando el sistema para hacerlo. Por eso nos vamos a focalizar en esto. Las fuerzas intermoleculares en un líquido son tales que lo mantienen unido, originando un volumen definido y tomando la forma del recipiente que lo contiene, ya que los líquidos carecen de forma propia. En cambio, los gases constan de partículas de movimiento que chocan unas contra otras y tratan de separarse lo más que pueden, con lo cual no tienen ni un volumen definido ni una forma definida. Quiere decir también que van a llenar cualquier recipiente donde se lo coloque. Las características o propiedades en común que tienen todos los fluidos son tres, que toman de manera más o menos instantánea la forma del recipiente que los contiene, que se sueldan a sí mismos de manera también casi instantánea, y que las deformaciones por deslizamiento, si se las realiza de manera lenta, solo exigen fuerzas extremadamente pequeñas. Por otro lado, las propiedades físicas más importantes de los fluidos naturales desde el punto de vista del estudio mecánico son las siguientes. Isotropía, que quiere decir propiedades idénticas en todas las direcciones. Movilidad, que quiere decir ausencia de forma propia, lo que implica que un esfuerzo infinitamente pequeño puede provocar una deformación infinitamente grande. Viscosidad, que constituye una resistencia a la deformación. Y por último, la compresibilidad, que quiere decir que la variación del volumen específico con la presión y temperatura es apreciable para los gases. En cambio, para los líquidos se consideran que son escasamente compresibles o incompresibles. En el caso de los fluidos ideales, deberían tener perfecta isotropía, perfecta movilidad, perfecta fluidez, lo cual quiere decir que debería haber ausencia de viscosidad, y una perfecta compresibilidad para los gases, regida por la ley que P por B es igual a NR por T, y una perfecta incompresibilidad para los líquidos. El transporte molecular, como su nombre lo indica, depende del movimiento de las moléculas individuales para realizar en un sólido o en un fluido, y puede ser de cantidad de movimiento, de energía o de masa. Vamos a comenzar viendo un ejemplo del transporte de cantidad de movimiento. Supongamos que tenemos dos cilindros concéntricos con un líquido entre ambos cilindros y consideremos que ambos cilindros pueden girar libremente alrededor de un eje central Z. En la figura vamos a representar como gris a los sólidos y como azul celeste al líquido. Tenemos R minúscula sería el radio exterior del cilindro interior y R mayúscula sería el radio interior del cilindro exterior.
En la primera figura podemos ver una ampliación de la vista superior de ambos cilindros con el líquido. Y si la distancia que separa ambos cilindros fuera denominada con la letra Y mayúscula, si tanto R minúscula como R mayúscula fueran muy grandes, podríamos representarlo como la figura que se va a ver abajo, en el cual podría, con un cierto error, tomar como rectas las curvas, en el cual en la parte superior graficaremos el cilindro interior, tenemos todo el espesor I en celeste que sería el líquido, y en la parte inferior tendríamos el cilindro exterior, al cual se le aplicaría una fuerza F. Imaginemos que partimos que ambos cilindros y el líquido están en reposo, sería un tiempo que lo vamos a denominar tita menor a 0, en el cual ambos sólidos más el líquido van a estar en reposo. En un tiempo tita igual a 0 aplicamos una fuerza en el cilindro exterior, con lo cual el cilindro exterior va a adquirir una velocidad v, y pasado cierto tiempo el líquido que esté en contacto con la pared del sólido, o sea con el cilindro exterior, va a empezar a moverse. Esa velocidad o ese movimiento se va a ir transfiriendo de la capa más externa del fluido hacia la capa más interna, hasta que pasado un tita mayor el fluido en la parte más interna también va a empezar a moverse y va a empezar a hacer girar el cilindro interior. Ya para un tita lo suficientemente grande, todo el conjunto va a girar a la misma velocidad, tanto el cilindro exterior como el fluido como el cilindro interior. Esto quiere decir que la fuerza F se ha transmitido a través del fluido, desde el cilindro exterior al interior. Y esto es gracias a que el líquido se adhiere a la superficie, tanto del cilindro exterior como del cilindro interior. Y capa a capa el fluido va transmitiendo esta velocidad o esta cantidad de movimiento, desde la capa más externa hasta la capa más interna. Esto que se ve aquí en la figura se denomina perfil de velocidades. Y última cosa que vamos a agregar es que un fluido va a tener la misma velocidad que el sólido con el que se encuentra en contacto. Siempre, si el sólido está quieto, el fluido va a estar quieto, y si el sólido tiene una velocidad, el líquido que está, o el fluido que está en contacto inmediatamente con el sólido, va a tener la misma velocidad. En este otro ejemplo, vamos a tomar como que el cilindro interior estuviera fijo. Volvemos a decir lo mismo, que para un tita menor a 0, tanto ambos cilindros como el líquido están en reposo. Para un tita igual a 0 se le aplica una fuerza F al cilindro exterior, con lo cual va a adquirir una velocidad V. Y pasa un cierto tiempo, el fluido empieza a adquirir distintas velocidades que va aumentando, hasta que en un tita muy grande voy a tener el siguiente perfil de velocidades, que queda como si fuera un triángulo. Sería como proporcional, o sea, va a ser una recta entre una velocidad igual a 0 en el fluido que esté justo en contacto con el sólido o con el cilindro interior, que va a estar quieto, y una V máxima en el fluido que esté justo en contacto con el cilindro exterior. Si dejamos de aplicar la fuerza F, pasado cierto tiempo, vamos a ver cómo se empiezan a disminuir las velocidades hasta que se detiene completamente el fluido y el cilindro exterior. Esto nos permite ver que si pretendemos un gradiente de velocidad, va a ser necesaria la acción de una fuerza F para el movimiento de manera constante. En ambos perfiles de velocidades anteriores podemos ver cómo siempre para un tita menor a 0 todo el sistema está en reposo, y para un tita igual a 0, que es cuando empezamos a aplicar F, la superficie exterior se pone en movimiento según la dirección del eje X, con una velocidad v que es constante. Para un tiempo mayor, la componente x del vector velocidad, que vamos a llamar v sub x, dependerá tanto del tiempo como de la distancia según el eje de las y. El fluido ha ido ganando cantidad de movimiento hasta llegar a un tita grande, o sea un tiempo grande, a partir del cual el perfil de velocidad se mantiene constante. Siempre que se mantenga constante la fuerza F, ¿no? Decimos que allí se ha llegado a un régimen o estado estacionario, donde la velocidad Vx
no depende más del tiempo, sino solo de la distancia y. La fuerza F que vimos recién, que es la que iba a hacer girar el cilindro, va a actuar sobre un área A y va a producir un esfuerzo cortante que vamos a denominar tau. Por definición, siempre el esfuerzo de corte es una fuerza sobre un área. Este esfuerzo de corte va a producir un gradiente de velocidad de Px respecto a y. O sea, una variación de velocidad en el sentido x a medida que varía por y. Con lo cual vamos a poder decir que si el esfuerzo de corte crece, va a crecer también el cambio de velocidad en la dirección x a medida que crece y. Bx es paralelo a la dirección x, pero decrece a medida que aumenta y. Por lo tanto, debería agregar un signo negativo a la proporcionalidad y también agregar un coeficiente de proporcionalidad que lo vamos a denominar nu. Este nu va a ser función de las propiedades del fluido, del esfuerzo de corte tau y del diferencial de Bx respecto al diferencial de y. Dado que el esfuerzo cortante se ejerce en la dirección x sobre la superficie del fluido que está a una distancia constante y, lo vamos a denominar tau y x. De manera que podemos decir que tau y x va a ser igual a menos nu por el diferencial de Bx sobre el diferencial de y. Por suerte para la mayoría de los fluidos, el valor de nu no es función de tau ni de la diferencial de Bx respecto de y es un valor constante que es propiedad del fluido y de su temperatura y de su presión. En estos casos vamos a tener un fluido que se denomina newtoniano. Entonces la ecuación anterior la podemos escribir como la ley de Newton y el valor de nu lo vamos a cambiar por el valor de mu, va a ser la viscosidad. Entonces tau y x va a ser igual a menos la viscosidad por el diferencial de Bx respecto al diferencial de y. Y a mu, que dijimos que va a ser constante, lo vamos a denominar, lo vamos a llamar también viscosidad. Esta última ecuación se denomina ley de Newton de la viscosidad y los fluidos que la cumplen se denominan fluidos newtonianos. Hay que recordar que la viscosidad es una propiedad de los fluidos que causa fricción y hablando muy generalmente, la viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido al corte, cuando este fluido está en movimiento. Hay que recordar que un fluido no puede resistir esfuerzo de corte sin moverse, en cambio un sólido sí puede hacerlo. Por suerte, la mayoría de los líquidos y los gases son fluidos newtonianos y siguen la ley de Newton de la viscosidad. En el ejemplo que vimos antes de los cilindros concéntricos con una capa de líquido entre ambos, cuando I es igual a 0, lo que sería cuando el fluido está justo en contacto con el cilindro exterior, bajo la acción de la fuerza F, ese fluido adquiere una cierta cantidad de movimiento según la dirección del eje Y. Esta capa de fluido va comunicando o transmitiendo parte de su cantidad de movimiento a la capa inmediatamente adyacente, moviéndola también en dirección del sentido X. Por lo tanto, a medida que se toman capas de fluido según la dirección del eje Y, se transmite entre ellas una cantidad de movimiento X. Por esto, se puede decir por ahí que el tau y X se lo puede considerar o interpretar también como una densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento X en la dirección Y. Esta definición o este concepto nos va a ser muy útil en los procesos de transporte, tanto de cantidad de movimiento como de materia y energía que vamos a ver más adelante. Considerando la ecuación de la de Newton, podemos decir que la densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento tau y x sigue la dirección del gradiente negativo de velocidades menos dBx sobre dy, es decir, en la dirección de las velocidades decrecientes. Por esto podemos también comentar que la cantidad de movimiento se transmite desde la zona de alta velocidad hacia la zona de baja velocidad.
Es decir, que el gradiente de velocidad termina siendo la fuerza impulsora del transporte de cantidad de movimiento. Ahora si consideramos dos placas separadas por un fluido, una distancia I, la placa superior está perfectamente aislada de manera que no pierda nada de calor. Si la placa inferior se encuentra a una temperatura T1, con el pasar del tiempo, el fluido que está cerca de la capa inferior va a ir adquiriendo temperatura y se va a ir formando un perfil de temperatura. A medida que el tiempo vaya avanzando, van a ir aumentando las temperaturas dentro del fluido hasta que cuando el tiempo sea lo suficientemente grande, todo el fluido va a tener la temperatura T1. ¿Sí? Y ahí podemos decir que la temperatura en la dirección X va a ser igual a T1 y va a ser constante. No va a depender ni del tiempo ni de la posición Y. Y aquí tendríamos otro caso, igual que el anterior, nada más que la pared superior no estaría perfectamente aislada o directamente no estaría aislada, con lo cual también para un tipo 0 la placa inferior se coloca una temperatura de T1 y el fluido va aumentando su temperatura de capa a capa hasta que toma un perfil constante. Este perfil va a ser diferente al anterior porque si bien va a entrar calor desde la capa inferior hacia la capa superior y de la capa superior se va a ir al ambiente y la capa superior, o sea la placa superior nunca va a llegar a la T1. Va a tener un gradiente, un perfil de temperaturas y Tx siempre va a ser función de I. Va a ir variando según la posición de I. Entonces podemos denominar Q minúscula al flujo calórico por unidad de área y unidad de tiempo. También la podemos llamar, sino, densidad de flujo calórico. Y para un flujo calórico por unidad de área igual a 0, vamos a decir que el diferencial de T en función al diferencial de I va a ser igual a 0. Y que cuando la densidad de flujo calórico crece, el menos dt sobre di también va a crecer. Con lo cual, más adelante vamos a poder utilizar, no lo vamos a ver ahora, una ecuación denominada la ley de Fourier que nos va a permitir conocer cómo es la transferencia de calor por conducción, en la cual vamos a escribir que la densidad de flujo calórico va a ser igual a la menos K, que K se denomina coeficiente de conductividad o transferencia por conducción, por dt sobre di. Vamos a ver entonces lo mismo que hemos visto hasta acá, pero para transferencia de masa. Supongamos que tenemos dos superficies, una superficie 1 que produce un mol de una sustancia B y absorbe un mol de una sustancia A. Y por debajo tengo una superficie 2 que produce un mol de la sustancia A y absorbe un mol de la sustancia B. Imaginemos también que la sustancia A podría ser agua y la sustancia B podría ser ácido sulfúrico. Y también supongamos que la superficie 1 estuviera embebida en ácido sulfúrico y la superficie 2 en agua. En este caso entonces una sustancia absorbería la otra hasta llegar a un cierto equilibrio. Se habría una transferencia de masa hasta que las concentraciones de ambos se vuelvan iguales. Aquí en esta figura nos vamos a concentrar solamente en el componente A. Vamos a tener las dos placas separadas a una distancia I y vamos a analizar cómo se modifica la concentración del componente A en función de su posición y el tiempo. Lo mismo que hemos hecho para transferencia de calor y para transferencia de cantidad de movimiento. Vamos a tener que para un T menor a 0, la concentración es 0. Para un T igual a 0, inicialmente la concentración de A va a tener un cierto valor en el sólido de abajo, en el sólido 2, y va a ser 0 en el resto hasta llegar al sólido 1. Y a medida que el tiempo va transcurriendo, la concentración de A va a ir aumentando dentro del espacio entre ambas placas y llega a un tiempo muy largo, ese perfil
va a tener una forma de recta y voy a tener la concentración máxima que va a seguir siendo Ca en el sólido 2. La concentración de A va a ser 0 en el sólido 1, pero voy a tener toda una recta que me va a unir un perfil de concentraciones entre el sólido 2 y el sólido 1. Fíjense que es muy similar a lo que vimos para transferencia de cantidad de movimiento y para lo que vimos en transferencia de calor. Entonces la figura anterior, esa transferencia de masa, lo que vamos a estar diciendo es que el componente A difunde desde el punto 2 hasta el punto 1. Vamos entonces a llamar J sub A al flujo molar por difusión del componente A, que va a estar medido en moles por unidad de tiempo y unidad de área. Podemos decir que cuando J es igual a 0, el diferencial de la concentración de A respecto al diferencial de I va a ser igual a 0, y que cuando J sub A crece, el menos diferencial de la concentración de A sobre DI también va a crecer. Más adelante vamos a ver un poquito mejor la ecuación, pero vamos a llegar a decir que J sub A va a ser igual a menos D por el diferencial de la concentración de A sobre el diferencial de I. Esta se denomina la ley de Fick. Y en este caso, D no es una constante, sino que va a ser una función que condensa toda la complejidad del proceso de difusión. Podemos ver en definitiva que las tres ecuaciones que vimos, tanto para transferencia de cantidad de movimiento, como para transferencia de calor, como para transferencia de masa, son bastante parecidas. En las tres una variable que es, por ejemplo, nu en la transferencia de cantidad de movimiento, K en la transferencia de calor y la D en la transferencia de masa. Estas tres variables van a manejar el fenómeno y que en algunos casos pueden ser constantes o no. Le dijimos, por ejemplo, que nu, que era la transferencia de cantidad de movimiento, en algunos casos puede ser constante y lo vamos a denominar viscosidad. La K, que es la conductividad térmica, en algunos casos también se la puede tomar como constante. Y que a su vez ellas pueden depender, por ejemplo, nu puede depender del esfuerzo de corte, K puede depender de la densidad de flujo calórico y D puede depender del JA. Hay que tener en cuenta también que estas ecuaciones están planteadas en una sola dirección, que es la dirección Y, con lo cual hay que considerarlas como ecuaciones muy simplificadas. Un caso más real o más completo sería estudiarla en las tres dimensiones, ¿sí? Con un estudio de análisis vectorial. Entrando un poquito en la clasificación de fluidos, habíamos dicho que tau y x era igual a menos nu por dbx por di. Y dijimos que en algunos casos, cuando nu se puede considerar constante y lo podemos reemplazar por mu, que lo denominamos viscosidad, estamos hablando que tenemos un fluido newtoniano. Si graficáramos esta función, obtendríamos una recta que pasa por el origen y cuya pendiente sería la viscosidad del fluido para una cierta presión y temperatura. Y si bien esta relación lineal entre tau y el diferencial de Bx respecto de I es solamente una aproximación, por suerte se cumple bastante bien para una amplia variedad de fluidos. Entre ellos está el agua, el aire, la mayoría de los gases y la mayoría de los líquidos sencillos y las mezclas miscibles de líquidos con bajos pesos moleculares. Todos estos fluidos que cumplen de manera lineal la relación entre tau y los diferencial de Bx respecto de I se denominan fluidos newtonianos. Sin embargo, hay sustancias muy importantes en la mecánica de fluido o en la industria en el cual la relación entre tau y el diferencial de B sobre dI no es lineal, y a veces la relación se torna un poco complicada de predecir. Estas sustancias
responden a la ecuación general que la habíamos visto antes, que es tau es igual a menos nu sobre dBx sobre di. Y en este caso vamos a denominar los fluidos no newtonianos. Entonces, como para ir resumiendo un poco, podemos decir que los fluidos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Primero vamos a tener los fluidos newtonianos, en los cuales nu va a ser igual a mu, que va a ser igual a constante, y no va a ser función ni de tau ni el diferencial de Bx sobre di. En este caso, nu solo va a depender de las propiedades del fluido. En el segundo caso vamos a tener los fluidos ideales, en el que nu va a ser igual a 0. Y en el tercer caso vamos a tener los fluidos no newtonianos, en el que nu no va a ser constante y va a ser función tanto del esfuerzo de corte tau como del diferencial de Bx sobre di. Dentro de los fluidos no newtonianos, el primer caso que vamos a ver son los independientes del tiempo, que se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primero son los denominados plásticos de Wigman. En este caso, el fluido se comporta bastante parecido a un fluido newtoniano, o sea, hay una relación lineal entre el tau y el diferencial de B respecto de I, pero hay un tau sub 0 o un tau inicial, que quiere decir que hasta cierto esfuerzo de corte, que es ese tau 0, el material, o sea, el fluido, se comporta como un sólido. Recién a partir de ahí se empieza a comportar como un fluido newtoniano. Ejemplos de esto son muchos plásticos, pastas, emulsiones como las pinturas y algunas suspensiones finas de rocas y arcilla. Después, que los tenemos acá graficados en verde, están los pseudoplásticos. Son aquellos que se caracterizan por una disminución progresiva de la pendiente de la curva o viscosidad aparente. Y hay ejemplos como, por ejemplo, soluciones de grandes polímeros, pulpa de papel, mayonesa, etc. Y por último, en rojo, tenemos los denominados fluidos dilatantes, y son aquellos donde se tiene un aumento progresivo de la viscosidad aparente. Y esto se da, por ejemplo, en suspensiones de almidón, disilicato de potasio y en la goma arábiga. Para este último tipo de fluidos que acabamos de ver, o sea, son los fluidos no newtonianos independientes del tiempo, existe una ley de potencia o modelo de Ostwald que logra en cierta manera ajustar el comportamiento o la relación entre el tau y el diferencial de Bx respecto a I. En esta ecuación que se plantea acá se agrega un índice m y acá está, por ejemplo, todo elevado a la n-1. Bien, este n va a ser igual a 1 para un fluido newtoniano. Este n va a ser igual, mejor dicho, menor a 1 para cuando sea un pseudoplástico y va a ser mayor a 1 para los fluidos dilatantes. Este término que te elevó a la n-1 es el valor absoluto del diferencial de Bx sobre di. Y el segundo grupo de los fluidos no newtonianos son los dependientes del tiempo. Estos son un poco más complejos que los que hemos visto recién. En este tipo de fluidos, su viscosidad aparente no solo depende del gradiente de velocidad, sino que también depende del tiempo durante el cual se aplicó el esfuerzo de corte. Existen dos grandes grupos de este tipo de fluido, que son los tixotrópicos y los reopécticos. En los tixotrópicos, la viscosidad disminuye con el tiempo al aplicarse un esfuerzo de corte constante. El caso de la pintura es un buen ejemplo. En cambio, en los reopécticos, la viscosidad aumenta con el tiempo al aplicarse un esfuerzo de corte.
El ejemplo más claro es la clara de huevo, que yo a medida que la voy batiendo va aumentando la viscosidad con el paso del tiempo que yo le sigo aplicando el esfuerzo de corte. Cuando yo la estoy batiendo, le estoy aplicando un esfuerzo de corte al material. En estos fluidos no newtonianos dependientes del tiempo, en el momento que yo dejo reposar el fluido, o sea que le dejo de aplicar el esfuerzo de corte, las sustancias reopécticas y las tixotrópicas con el tiempo vuelven a su condición original. El ejemplo que vimos de la clara del huevo quizás no es de los mejores ejemplos, pero bueno, es un poquito más fácil de entender. Un ejemplo más correcto hubiera sido por ahí hablar de suspensiones de arcillas bentoníticas y de algunos coloides. La viscosidad de líquidos y gases se puede encontrar tabuladas en muchos manuales. En algunos casos hay ecuaciones que las ajustan. Hay muchos métodos para estimar la viscosidad de un líquido o de un gas a distintas presiones y temperaturas. Nosotros nos vamos a focalizar en algunos de ellos, pero hay muchos más. Algunos más sencillos, otros más complejos. Generalmente los más complejos suelen ser más exactos, pero hay muchas formas de hacerlo. El método que vamos a ver nosotros ahora es uno que utiliza los estados correspondientes, es decir, donde las sustancias tienen las mismas presiones y temperaturas reducidas. Pueden ver acá en la figura que en el eje de las Y se representa la viscosidad reducida. La viscosidad reducida se define como la viscosidad sobre la viscosidad crítica. Viscosidad crítica es la viscosidad a la temperatura crítica del gas. En el eje de las X tenemos temperatura reducida y dentro del gráfico hay varias curvas que son de presión reducida. Fíjense que en el gráfico podemos ver el punto crítico que se va a dar cuando la viscosidad reducida es igual a 1 y la temperatura y la presión reducida todas sean igual a 1. Y tiene una curva continua que tiene el nombre de límite de baja densidad, que quiere decir que cuando la presión del gas es bastante baja, la viscosidad se hace bastante independiente de la presión. O sea, cuando la presión es muy baja, ya no importa qué tan baja sea, y va a seguir esta curva que es el límite de baja densidad. Este límite de baja densidad en la mayoría de los gases se puede lograr a presiones de una atmósfera o menores. Y puede verse como la viscosidad de un gas de baja densidad tiende a aumentar con el aumento de temperatura. En cambio, los líquidos tienden a disminuir con el aumento de la temperatura. Hay que prestar atención también a la gráfica que está en coordenadas logarítmicas, tanto el eje de las X como el eje de las Y. Inclusive las curvas de la presión reducida también están en coordenadas logarítmicas. Los valores de viscosidad crítica, mu sub c, los vamos a poder encontrar algunos en tabla y quizás algunos no. Si no lo encontramos en tabla, existe forma de estimarlos, que es a partir de estas ecuaciones empíricas, que algunas ya las vimos en las unidades anteriores cuando definíamos ecuaciones empíricas y teóricas. La primera, mu crítica, está en función del peso molecular, la temperatura crítica y un volumen crítico. Y la segunda está en función del peso molecular, presión crítica y temperatura crítica. Para que estas ecuaciones nos den un resultado con las unidades que necesitamos, voy a trabajar. La presión crítica tiene que ingresarse en atmósfera, la temperatura crítica en grados Kelvin y el volumen crítico en centímetros cúbicos sobre gramo mol. Utilizando estas unidades, la viscosidad que vamos a obtener es en micropoise. Un poise es un gramo sobre centímetro segundo. El método gráfico que vimos recién y algunos otros que van a ver en el práctico son por ahí un poco engorrosos, llevan tiempo y lo más complicado por ahí es que no se lo puede utilizar en una computadora o en una planilla de cálculo. En algunos casos especiales, y ya haciendo algunas suposiciones que no son del todo válidas, pero por ejemplo suponiendo que el gas es puro,
está constituido por moléculas esféricas que son rígidas y que no se atraen, Hirschfelder logró una ecuación que, aplicada a cierto tipo de gases y a presiones bajas, que suelen andar entre las 5 y las 10 atmósferas para abajo, la ecuación de Hirschfelder relaciona la viscosidad de un gas con el peso molecular, la temperatura y agrega dos variables acá. Un sigma, que lo vamos a denominar diámetro característico de la molécula o diámetro de colisión, que tiene que ver pero no representa exactamente el diámetro de la molécula, y una integral de colisión, que es ese simbolito que tenemos ahí con una U abajo. Esta ecuación es bastante correcta para gases monoatómicos y poliatómicos no polares y, como dijimos recién, para presiones bajas. Ajusta bastante bien en esos casos. Si nos salimos un poco de esos casos, la ecuación ajusta, pero empieza a tener errores que cada vez son más groseros. Y en cuanto a la viscosidad de líquidos, ya dijimos que tiende a disminuir con el aumento de la temperatura. Imagínense siempre un aceite de cocina o un aceite lubricante que a medida que aumenta la temperatura tiende a ser menos viscoso. Y en general esa relación es exponencial, o sea, la viscosidad de un líquido varía de manera exponencial con la temperatura del mismo. Hay muchas ecuaciones para ajustar esto. Una de las que vamos a ver nosotros, la que presentamos acá, en el cual la viscosidad está relacionada con el número de Avogadro, la constante de Planck, la temperatura de ebullición del líquido en grados Kelvin y el volumen de un mol de líquido a la temperatura que estoy calculando la viscosidad. Esta va a ser nuestra última diapositiva. Entonces hemos visto cómo se estima la viscosidad de los líquidos y de los gases. Estamos siempre hablando de estimaciones, con lo cual va a haber errores y los errores pueden ser de un 5%, de un 15%, de un 30% en algunos casos. No se asusten. Lo importante es por ahí conocer el orden de magnitud de la viscosidad y por lo menos poder hacer algún cálculo rápido. En algún caso en el que se necesite mayor exactitud, habrá ecuaciones, tablas y distintos modelos que ajusten mejor. Acá solamente estamos presentando uno de manera que sepan de qué manera varía la viscosidad de un gas o de un líquido en función de la temperatura y de la presión.